A ver, pensemos en esto. Que exista libertad de prensa significa que todas las personas tienen voz. Uno pensaría que sí, ¿verdad? Pero la historia es mucho más compleja. Hoy vamos a desentrañar cómo ha evolucionado esa idea, desde la simple libertad de los medios hasta un concepto mucho más grande y profundo, el derecho de todas y todos a comunicarnos. Y para entenderlo, vamos a analizar el caso de Ecuador, que es fascinante. Vamos a darle vueltas a esta pregunta. ¿De verdad es suficiente con que nadie nos prohíba hablar para que nuestra voz se escuche? O, viéndolo de otra forma, ¿que no haya censura garantiza automáticamente que podemos participar en el gran debate público? Justo esa pregunta, esa tensión, es el punto de partida de nuestro recorrido de hoy. Lo que vamos a ver es una transformación de las de verdad, de las profundas. Es un cambio total de paradigma que nos lleva de un modelo que se centraba en la libertad de las empresas de medios a uno que pone en el centro de todo al ciudadano y su derecho a participar activamente. Ok, para entender cómo llegamos aquí, pues hay que echar un vistazo al pasado. Todo arranca por allá de 1789 con esa idea revolucionaria de poder opinar libremente. Casi 2 siglos después, en 1948, la ONU sube la apuesta. Ya no se trata solo de opinar, sino también de recibir y difundir información. Pero ojo, el momento que de verdad lo cambia todo llega en 1980. El informe McBride pone sobre la mesa una idea que rompe esquemas. Esto no es solo un asunto de libertad, se trata de equilibrio, de acceso y de justicia a la comunicación a nivel mundial. Y bueno, para entender bien ese cambio, primero tenemos que hablar del modelo que dominó el panorama por, muchísimo tiempo, el modelo liberal clásico. A ver, la idea detrás de este modelo es bastante sencilla. El Estado no se mete. La comunicación es vista como una especie de mercado libre de ideas, donde los diferentes medios compiten entre sí. La promesa, digamos, era que en esa competencia las mejores ideas y la verdad iban a salir a flote por sí solas, sin necesidad de que nadie las regulara. Pero claro, en la práctica, la cosa se complicó. Cuando la comunicación se trata como si fuera cualquier otra mercancía, el derecho a ser dueño de un medio se vuelve mucho más importante que el derecho de todas las personas a ser escuchadas. Y el resultado, casi inevitable, es la concentración de poder. El caso de Ecuador es un ejemplo perfecto, casi de libro de texto. Los dueños de los grandes medios eran los mismos dueños de los grandes bancos. ¿Realmente podía haber un debate plural en un escenario así? Entonces, justo como respuesta a todas esas broncas, empieza a surgir una idea distinta, un modelo alternativo, una forma completamente diferente de entender la comunicación, el modelo social y democrático. Y aquí, bueno, aquí la cosa se voltea por completo. La comunicación deja de ser un negocio más para ser reconocida como lo que es, un derecho humano. Y esto cambia todo, porque implica que el Estado ya no puede ser un simple espectador. Su chamba, ahora, es ser un jugador activo. Y ojo, no para censurar, sino todo lo contrario, para garantizar que haya cancha pareja, para que todas las voces, no solo las que tienen más dinero, puedan entrarle a la conversación. Esta tabla lo resume perfecto. Fíjense bien, pasamos de una libertad frente al Estado a un derecho que el Estado debe garantizar. El medio deja de ser solo una empresa privada para convertirse en un servicio social. Y probablemente el cambio más radical de todos, la ciudadanía deja de ser vista como una simple consumidora pasiva para convertirse en una participante activa. Ok, ya vimos mucha teoría, ¿no? Ahora vamos a ver cómo todo este debate aterrizó y de qué manera en un país concreto, Ecuador, cuyo proceso se convirtió en un referente para toda América Latina. En Ecuador, el antes y el después se marcó en la ley. Antes del 2008, la regla era simple. El que tenía dinero para pagar por una frecuencia tenía un medio. Punto. Pero en 2008, su nueva constitución lo cambió todo al reconocer con todas sus letras la comunicación como un derecho. 5 años después, en 2013, llegó la Ley Orgánica de Comunicación, la famosa LOC, para intentar que ese derecho se volviera una realidad. Y el corazón de esta nueva ley era una propuesta que para la época era súper radical. Repartir el pastel de las frecuencias de radio y tele en 3 partes iguales. Un tercio para los medios privados de siempre, otro tercio para medios públicos y aquí está la gran novedad. Un tercio, un 34%, para medios comunitarios. El objetivo era clarísimo, romper los monopolios y abrirles el micrófono a quienes nunca lo habían tenido, organizaciones sociales, comunidades indígenas, colectivos. Y, ojo, esto no se quedó en el papel, para nada. Como podemos ver en la gráfica, la respuesta de la gente fue inmediata y masiva. Cientos de organizaciones de todo tipo pidieron sus frecuencias.
Esto demuestra, sin lugar a dudas, que había una sed enorme de la ciudadanía por tener sus propios espacios, una necesidad de participar que el viejo modelo de mercado simplemente ignoraba. Pero justo mientras en Ecuador se daban estas discusiones, otra revolución, una mucho más silenciosa pero igual de potente, estaba cambiando las reglas del juego en todo el mundo. La revolución digital. La tecnología digital lo puso todo de cabeza. De repente, con un celular en la mano, cualquiera podía crear y distribuir contenido a nivel global. Y con eso nació una figura nueva, el prosumidor. O sea, ya no somos solo consumidores que reciben información pasivamente. Ahora también somos productores activos. Creamos, opinamos, compartimos, remezclamos. Cada persona se convierte en potencia en su propio medio de comunicación. El problema es que este nuevo poder no se repartió de forma pareja, y aquí es donde nos topamos con el gran obstáculo de nuestro tiempo, la brecha digital. Que, a ver, no se trata solo de tener o no tener Internet, es también la calidad de esa conexión, el tipo de dispositivo que te puedes permitir y, muy importante, si tienes las habilidades para sacarle provecho a todo esto. Sin igualdad en el acceso, la promesa de una democracia digital se queda en eso, en una promesa. Esta tabla es súper interesante porque nos muestra cómo la ley le fue cambiando la chamba al periodista, directamente. En Ecuador, la evolución es clarísima. Se pasó de una primera etapa muy polémica, donde el periodista era visto como alguien a quien vigilar y hasta sancionar desde el Estado, a una etapa más reciente que busca protegerlo como un agente ético, impulsando que el propio gremio se autorregule. Es un giro de 180 grados en la visión sobre el papel de la prensa. Ok, ya recorrimos la teoría, vimos el caso de Ecuador, la revolución tecnológica, y todo esto nos lleva a una pregunta clave para el futuro que ya está aquí. A ver, vamos a repasar las ideas más importantes, lo que nos tenemos que llevar de todo esto. Primero, el concepto de derecho a la comunicación ha evolucionado. Ya no se trata solo de que no me callen, sino de que se me garantice que puedo hablar. Segundo, no puede haber una democracia de verdad si no hay una comunicación democrática. Son dos caras de la misma moneda. Tercero, la tecnología nos dio un poder increíble, sí, pero también generó nuevas formas de desigualdad. Y cuarto, en medio de todo este torbellino, el periodismo sigue buscando cómo reinventarse y cuál es su lugar. Y bueno, cerramos con una pregunta que nos regresa al principio, pero el escenario ya es otro. Antes, el gran debate era Estado contra mercado. Hoy, una buena parte de la conversación pública, de lo que vemos y leemos, está en manos de algoritmos que nadie entiende bien, controlados por un puñado de empresas tecnológicas. Así que la pregunta clave ha cambiado. En esta era digital, ¿quién está escribiendo de verdad las reglas de nuestra conversación? ¿Quién decide qué voces se amplifican y cuáles se silencian? La lucha por un verdadero derecho a la comunicación, como vemos, está más viva y es más necesaria que nunca.